Previamente a deciros eso, voy a decir el ámbito en el que se han producido esos daños. El ámbito en el que se han producido esos daños ha sido en tres capillas, mejor dicho, en la cubierta de 3 capillas y en la cubierta del vestíbulo de la puerta de San Nicolás. Eso representa una superficie, yo creo que aproximadamente, un número no muy exacto, como de 80 metros cuadrados. Es decir, que en los 13.000 metros cuadrados que tiene el edificio representa un porcentaje muy pequeño, menos del 1%. Y esa ha sido, digamos, la mejor noticia que nos ha ocurrido, que el fuego se confinó en una zona muy pequeña. El riesgo grande era que el fuego se hubiera extendido y hubiera sido un problema gravísimo, porque a lo mejor no se podría haber ni controlado, ¿no? Y eso se debe pues a los bomberos, al personal de la obrería y también a toda una serie de labor previa que se hacía de tener unos protocolos de actuación, tener unas alarmas, tener unos detectores de fuego, etcétera, etcétera. Bien, ahora, los daños. Pues en estas zonas que he dicho, en esas 3 capillas más esa zona, podemos decir que las cubiertas de esa zona han ardido, unas han colapsado y otras ni siquiera han colapsado, pero están completamente inutilizables, y en ese sí es toda esa extensión, ¿no? En cambio, bajo esas cubiertas, en las capillas, hemos tenido la suerte de que las 2 capillas más valiosas de las que estamos hablando, que son la de San Nicolás y la del Espíritu Santo, que son 2 capillas muy, muy interesantes, pues tienen una cubierta de piedra, y aunque parte de la madera cayó sobre esa cubierta de piedra, la cubierta de piedra lo soportó muy bien y por tanto han sufrido, como habéis visto cuando hemos estado dando un paseo por el edificio, han sufrido realmente muy poco, casi de una manera que a la distancia que estamos viendo son imperceptibles. Por tanto, hemos situado, bueno, y la tercera capilla, esa sí ha sufrido más, esa no tenía bóveda de piedra, tenía una bóveda de crucería de cañizo, y esa bóveda de crucería, que no tiene casi capacidad resistente, con el agua, con la madera que cayó, con las tejas que cayeron, colapsó, dejando, digamos, al aire libre, a cielo abierto esa capilla, pero causando en el retablo menos daños de los que podíamos imaginar, porque la cubierta cayó verticalmente. Hemos situado, digamos, los daños en las capillas y los daños en la cubierta. Bien, y luego ha habido un último daño que ha sido, creo que detrás mío se está viendo, una columna que ha sufrido. Y esa columna que ha sufrido nos ha aconsejado apuntalarla, apearla con esas piezas que estáis viendo ahí, para que en el caso de que esa columna fallara, no colapsara el edificio, porque sustituimos la columna por esos elementos de madera y metálicos que ayudan, que soportan lo mismo que estaba soportando la columna. Esos son los daños más significativos. Ha habido otros daños que casi no vale la pena contar, pues el humo ennegreció pues muchas bóvedas, el aire salía por allí y por tanto estas bóvedas estaban muy, muy ennegrecidas, y eso pues también es un daño, pero bueno, no es un daño, por decirlo así, ni estructural ni arquitectónico. Yo creo que esos son los daños más importantes. Nosotros lo primero que hicimos fue, nosotros, el Cabildo y los arquitectos y todo, presentar un proyecto de emergencia. Un proyecto de emergencia que consistía en garantizar la seguridad del edificio, por un lado, y la seguridad de las personas, ¿no? Y ese proyecto de emergencia, las administraciones, que han estado extraordinariamente colaboradoras y coordinadas, tanto la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento como la Junta de Andalucía, lo autorizaron prácticamente a las 24 horas, ¿no? Y ese proyecto de emergencia es el que estamos ahora ejecutando, que está ejecutado en una proporción muy alta. Quedan cosas, digamos, que afectan menos a la seguridad, ¿no? Y ahora,
¿Cuál es la segunda fase? La segunda fase es redactar un proyecto de restauración, uno o varios proyectos de restauración. Y esos proyectos de restauración, para redactarlos, habréis visto que en muchas capillas se han montado andamios. No son andamios para intervenir, sino son andamios para estudiar, para tocar, digamos, ¿no? Para no estudiar a distancia, sino a tocar los posibles daños que han sufrido esas capillas en su interior, ¿no? Y, es decir, resumiendo, lo que estamos haciendo hasta ahora no es nada que vaya a permanecer, sino es algo que va a desaparecer cuando terminen las obras. Hemos puesto, por ejemplo, en las obras de emergencia, se ha puesto una cubierta provisional para que si llueve, defender el edificio de la lluvia, se han puesto unas plataformas continuas para que los trabajadores puedan trabajar con toda seguridad, en fin, toda una serie de medidas, pero este apeo, que evidentemente, no hace falta decirlo, no se va a quedar cuando la columna esté restaurada o sustituida. Entonces, por tanto, hemos pasado de una etapa que podríamos decir en que la urgencia era el principal objetivo, a una segunda etapa que es el proyecto de restauración, que la urgencia es importante porque todos tenemos interés que esta obra dure poco, pero que ya el objetivo fundamental es la calidad de las cosas. Y concretándote algo más, en lo que se ha perdido son cosas, yo creo que relativamente fácilmente vueltas a reconstruir. Me refiero a las cubiertas. Las cubiertas estas que han ardido se colocaron hace, no lo sé, 6 años, 5 años, una cosa así. Las obras duran mucho, por lo mejor empezamos hace 7 y las terminamos hace 5, algo así. Por tanto, son cubiertas hechas por nosotros mismos, es decir, proyectadas por los mismos arquitectos y que vamos a volver a hacer con pequeños cambios, muy pequeños cambios técnicos, que son nuestro aprendizaje después del fuego. Luego esas cubiertas se van a rehacer. En las partes interiores, quitando el tema de la columna, que es más grave, que no te puedo adelantar qué vamos a hacer porque estamos estudiándolo, ¿no? A falta de una serie de estudios, pues lo que vamos a hacer es restaurar en el sentido más estricto de la palabra, es decir, recuperar, pero por lo que habéis visto vosotros y hemos visto nosotros, que la mayoría de esas capillas aparentemente han sufrido poco. Y ese es el proyecto de restauración. Al principio era velocidad y ahora es sin prisa, pero sin pausa. Yo me atrevería a decir que más del 80 o del 90%, ¿no? Más del 90%. Vamos, la palabra no sería reparada, está asegurado. Bueno, está pasando lo que ha pasado siempre, los edificios han ardido desde que probablemente esta mezquita en los 12 siglos habrá ardido muchas veces, más de una vez, desde luego, ¿no? Yo creo que estos edificios le ocurren algunas cosas por ser monumentos, por ser bellísimos y por ser históricos, que tenemos que conservar su sistema constructivo, los materiales con los que está hecho. Aunque alguien podría decir, ¿no podréis utilizar la cubierta en vez de madera, hormigón que resiste mejor al fuego? Evidentemente no. Nosotros creemos que nuestra obligación es respetar los mismos materiales y los mismos sistemas constructivos del edificio. Eso nos da evidentemente una debilidad que no tiene un edificio de nueva planta, ¿no? Otra cosa que nos da una debilidad, cuando digo nos da, es a todos los edificios históricos, no es nuestro, Estos edificios que empezaron a construirse en el siglo VIII, sus arquitectos, Abderramán I, no imaginaban que iban a tener tantos cables. Estos edificios están llenos de cables, porque hay cables de electricidad, de iluminación, de alarma, de detección de incendios, de audiovisuales. Todos esos cables se revisan con muchísima frecuencia, pero si un cable tiene una posibilidad de dar un problema, 1000 cables tienen más posibilidades de dar un... Luego, el riesgo cero
como lo has dicho tú, no existe. Por tanto, hay que hacer, primero, reducir los riesgos lo más posible, ¿no? Con todos los criterios que podamos, ¿no? Y con todas las limitaciones que tenemos, ¿no? Segundo, mejorar, yo creo que han sido casi inmejorables, pero no hay nada inmejorable. A lo mejor hay algo que se puede mejorar, los protocolos de intervención. Y luego, arquitectónicamente, muy tontos seríamos nosotros si de un fuego no hemos aprendido nada. O sea, que decir, somos tan listos que este fuego no nos enseña. Los fuegos enseñan mucho y algunas cosas nos han enseñado, ¿no? Nos han enseñado y esas cosas sí, que son muy pequeñas, ¿no? Por lo menos contadas son muy pequeñas. Pues que el fuego convendría tener más, digamos, cortafuegos, que hay cortafuegos más para que el fuego no pueda extenderse por las cubiertas y, en fin, algunas otras cosas de ese tipo. Y luego hay un tema que se iba a empezar sin necesidad de fuego, un sistema de nebulización como antifuego en la cubierta del crucero. Se ha empezado en la cubierta del crucero porque al ser la más alta era la de más difícil acceso a los bomberos. Ese sistema de nebulización es el que se ha utilizado en Notre Dame y es muy caro y muy seguro. Entonces, el Cabildo tiene pensado en los próximos años, no puede ser que lo hagan en un año, porque es muy complicado, hay que subir muchísimas tuberías, porque, en fin, es muy complicado de ejecutar, pero establecerlo completamente en todo el edificio. Luego ese es otro punto que, digamos, es importante para eso. Y luego nosotros como arquitectos también, una de las cosas que ha salido bien en parte de las cubiertas en las que nosotros habíamos intervenido más recientemente es que, como dice la normativa, no es que nosotros lo hayamos inventado, las piezas de madera se calculan para situaciones normales y para situaciones de fuego. Y entonces eso hace que sean de más dimensión, más grandes, de sección, de lo que se necesitan el día a día, porque sí se tiene conocimiento de cuánto el fuego en cada minuto avanza comiéndose la madera. Son números aproximados. De hecho, nosotros con muchas de las maderas que han salido se han cortado para comprobar cuánto. Y entonces se dice, si los bomberos van a tardar en venir media hora, van a tardar en venir mucho menos, pero en fin, por seguridad, van a pasar 25 o 20 minutos, media hora, calculamos que las cerchas, aunque ardan, cuando lleguen los bomberos, las cerchas son los elementos de madera, no se hayan colapsado, lo cual evidentemente es una suerte. Y eso que en algunas lo hemos hecho y de hecho, por ejemplo, la Capilla del Espíritu Santo, que es de las más recientes, no se ha caído. Y uno cuando se mete dentro está quemada, pero ha resistido, ¿no? Pues eso también son temas en que se ha reforzado, ¿no? Que muchas personas, técnicos y eso, dicen, estoy haciendo unas cubiertas demasiado grandes, digamos, demasiado gruesas para esto, pero es pensando en ese raro día del fuego. De todas maneras, pensar que nunca más va a haber un fuego, yo no me atrevería ni a pensarlo siquiera.